El título es Sin obediencia, tu conocimiento no tiene sentido. Y en la misma línea que el pastor estaba abordando de qué me vale tener estudios, de qué me vale haberme leído la Biblia, como he escuchado muchas veces a muchas personas, una vez, hace unos años en una conversación, precisamente en la barriada en la que encuentro, vecinos que decían, pero en la forma en que lo decían, yo quedaba como un poco dudoso. Y decían, yo me he leído la Biblia hasta 3 veces. Y yo decía, wow, es difícil poder leerse la Biblia y poder comprenderlo todo en tan poco tiempo. Nosotros, bueno, por ejemplo, en mi caso en particular, que estamos estudiando la Torá cíclicamente y cada año o cada día te enseña algo diferente que no te enseñó el año anterior, porque el Eterno quiere revelar cosas en ese instante. Ahora leérsela toda y manejarla con ese conocimiento, wow. Pero la pregunta importante aquí es, ¿ese conocimiento que has adquirido te ha servido para hacer las cosas como el Padre ha indicado? Entonces, ese es el primer análisis que tenemos que hacer. Aquí en la ilustración tenemos una persona que prácticamente el conocimiento que tiene en el cerebro es desechado en un cesto de basura porque sin aplicación eso no tiene sentido. La persona que está en la parte superior izquierda de su pantalla está estudiando la Biblia o presuntamente se la conoce muy bien, pero si su comportamiento es distinto a lo que el Padre quiere, o lo que el Padre nos enseña a través de su Torah, entonces ese conocimiento es vano. Tenemos otras personas que tienen la instrucción o la instrucción quiere llegar a él, pero simplemente desechan a quien murió por nosotros en la cruz y realmente no le toman importancia. Quiero iniciar con definir qué es conocimiento. Conocimiento, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, dice que es, en primer lugar, acción y efecto de conocer. Eso de acción y efecto de conocer a mí no me dice nada. Así que tendríamos que pasar al segundo rubro, que sería entendimiento, inteligencia, razón natural. Y el tercero, noción, saber o noticia elemental de algo. Aquí tengo dos ilustraciones, esta que es la primera y la segunda que viene posterior a esta. Pongo una imagen de unos médicos que sabemos que para poder estudiar medicina, para ser doctores, tienen que pasar por un estudio bastante arduo. Aquí tenemos muchos hermanos que nos pueden dar fe de ello y que cada conocimiento de un área de la estructura del ser humano tiene una especialidad diferente. Por ejemplo, les enseñan lo que es el sistema endocrino, otros les enseñan el sistema digestivo, todas las cosas que tienen que ver con células, membranas, huesos, entre otras cosas. Yo diría que es un mundo bastante amplio, pero si tenemos a una persona que estudió medicina, pero el conocimiento que adquirió como médico no lo utiliza para trabajar en un quirófano, no lo utiliza para estar en una oficina en donde da asistencia, no lo utiliza para dar seminarios, no lo utiliza para diagnosticar algo, no lo utiliza para nada, simplemente lo estudió para conocer, pero ni siquiera lo aplica para él mismo. O sea, si él tiene una molestia, tiene alguna enfermedad, ni siquiera lo trata porque él no estudió para atenderlo, sino para conocer. Eso no tiene sentido. Tenemos también el ejemplo de un abogado que estudia muchas leyes, pero no trabaja en una firma, no trabaja para el Estado, no da asesorías a las personas y conociendo sobre las legislaciones penales, de repente está asesorando a una persona en un penal, pero esa persona es una persona que está detenida por el tema de un delito contra la salud pública, en este caso de drogas. Y el abogado, en vez de irlo a asesorar, resulta que le lleva sustancias ilícitas a sabienda que la ley penal dice que eso es ilegal. Entonces él será sancionado con un agravante por conocer precisamente sobre el delito, pero no aplicarlo. Es decir, ¿de qué le vale a ese jurista, a ese abogado, poder conocer la ley penal si no la aplica?
si le pasa por encima. No tiene sentido eso. Se supone que a mayor entendimiento, mayor aplicación y te evitas de ciertos problemas porque conoces la ley. Y así sucesivamente podemos irnos en cualquiera de las otras ramas del conocimiento que existen en la vida. Cada una tiene un conocimiento, pero la práctica, como dice el dicho, es que hace al maestro. Cuando nos vamos desde el hebreo a ver la palabra conocimiento, tenemos que la palabra conocimiento es la palabra da'at. La palabra da'at, que significa ciencia, conocimiento, conocer, docto, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, y tiene su raíz en la palabra yadá. Aquí, si hacemos una comparanza con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, vemos que es prácticamente lo mismo, la misma definición: conocimiento, inteligencia, saber, entendimiento, entre otras cosas. Pero cuando nos vamos a la forma, ¿cómo le digo? De forma específica, es decir, sacamos cada letra que compone la palabra dad de conocimiento, es decir, la letra dalet, la letra ayin y la letra taf, cada una de acuerdo al cuadro de valor numérico que les muestro aquí, tiene una numeración o un valor. La letra dalet tiene un valor numérico de 4, la letra ayin tiene un valor numérico de 70, la letra taf tiene un valor numérico de 400. Cuando hacemos la sumatoria de 400, de taf, de 70, de ayin y de 4 de dalet, nos da una sumatoria total de 474. Cuando hacemos la reducción, tenemos que 4 más 7 más 4 nos da 15. Si esa sumatoria final la seguimos reduciendo, es decir, 1 más 5 nos da 6. El 6 se identifica con la letra Bab, que significa clavo o estaca. Teniendo este conocimiento en mente del valor gemátrico, numérico, de la letra Dalet, Ayin y Taf, que sumada toda ella nos da 6, que es Bab, con el método de reducción, nos trae un conocimiento que vamos a explicar. Aquí tenemos la letra Taf, que está en el pictográfico, es marca, señal o pacto. La letra Ayin se identifica con ojo, visión, ver. La letra Dalet con puerta y tienda. Si hacemos el estudio, podríamos decir que el conocimiento, la Da'at, el conocimiento que Yahweh, que el Eterno pretende de nosotros, es el que entra por la puerta. Por la letra Dalet. Te presenta la puerta del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento para entender las cosas del Padre no está sujeto a una persona en específica. Es para toda aquella persona que quiere conocer de Él. Él no hace acepción de personas. Todo aquel que quiere tener el entendimiento y el conocimiento del ser que murió por nosotros, por cada una de nuestras transgresiones, tiene la Dalet, tiene la puerta para que entre ese conocimiento. Tiene la puerta abierta, pero una vez que se te abre la puerta para ese conocimiento, viene la letra Ayin, que es ojo o visión. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy en la puerta, entra el Ayin para yo poder ver y distinguir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque las instrucciones que el Padre nos da instrucciones para bien. Si hacemos esto nos irá bien, pero si hacemos lo otro nos irá mal. El Padre no es como cuando llevamos un carro al taller de mecánica y resulta que nosotros vamos porque tiene un ruido en el motor. Y la mayoría de los mecánicos, sin ánimo de denigrar a nadie, porque no es el sentido, pero es la realidad, simplemente te van a reparar ese daño en específico. Pero quizás él se dio cuenta que tienes que hacerle un mantenimiento a los frenos,
que tienes que hacerle un mantenimiento a la transmisión, pero no te lo dice. A mí me pasó específicamente, incluso me regañaban los mecánicos, me decían, pero ¿tú por qué no hiciste el mantenimiento de tal cosa? Yo le decía, pero es que yo no soy mecánico, lo traigo para usted, que es el idóneo, que es el experto, para que me diga el remedio, y si no tengo el dinero en ese momento para resolver las diferentes situaciones que se me presentan, ya por lo menos lo tengo en mente, y si el daño es muy grave, ya yo tengo entonces para dejarlo en casa, reunir el dinero necesario y poder entonces repararlo. Pero si no tengo esa información y ya se me arregló la pieza que estaba teniendo un defecto mecánico, yo utilizo el vehículo y resulta que, de hecho, me quedé sin freno cuando venía de una de los temas de las reuniones de la Keilah. Gracias al Eterno no pasó nada, pero ya me abrió los ojos allí para que yo viera que tenía una problemática en ese tema, entonces tomar las decisiones pertinentes. Eso pasa en la vida real. La vida humana solamente te repara la pérdida o el daño en el momento, pero no te dice lo que va a pasar más adelante. Sin embargo, el Padre, en su inmensa misericordia, nos da esa oportunidad. Tengo esto, y su misericordia es tan grande que nos dice, yo te digo que te vayas por esta parte para que vivas. Entonces, nos enseña la puerta del conocimiento, del entendimiento, nos da esa oportunidad, nos da la ayin para que podamos distinguir lo bueno y lo malo y nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cómo? Si me quiero ir por el lado bueno o si me quiero ir por el lado malo. Pero si decidimos escoger lo bueno, entonces entramos inmediatamente en pacto con el Padre. Porque nos abrió la puerta, nos enseñó diferencia entre el bien y el mal, decidimos irnos por el bien porque es la palabra que Él nos ha enseñado o que nos ha recomendado e inmediatamente entramos en pacto. Pero como vimos en la diapositiva anterior, cuando hacemos la sumatoria de la letra Dalet, de la letra Ayin, de la letra Taf, al final con el método de reducción nos da 6, que es la letra Bab. ¿Qué significa? Que el conocimiento se nos abre, se nos muestra lo bueno y lo malo. Entramos en pacto y una vez que entramos en pacto, conocemos realmente quién hizo el sacrificio por ti y por mí. Porque la letra Bab se identifica con el clavo y la estaca y nos muestra que fue Yeshua con su sacrificio que murió y que eso lo tenemos que ver a través del conocimiento, entrar por la puerta, distinguir lo bueno y lo malo, aceptamos el pacto e inmediatamente se nos revela quién murió por nosotros. La letra Bab es la letra sexta del alefato hebreo y representa una estaca o un gancho. Aquí lo vamos a ver nuevamente gráficamente. Letra Taf es pacto. Si decidimos entrar por la puerta y vemos lo correcto y lo incorrecto, pero decidimos lo correcto y entramos en pacto. La letra Ayin es para que veamos el camino correcto o incorrecto. La letra Dalet nos abre la puerta de la espiritualidad. Puedes abrirla para tener una relación con Yahweh o simplemente cerrarla para destruirte con el mundo. Pero Él nos dice, escoge la vida para que vivas. O sea, el Padre sabe el final de las cosas, sabe lo horroroso que va a ser su juicio. Y día con día, noche tras noche, año tras año, ciclo tras ciclo, nos dice y nos muestra su Torá a través físicamente, a través de la congregación, a través de un hermano, a través de un sueño, a través de muchas cosas, para que al final no digamos es que nunca se me reveló el conocimiento ni la verdad. Bab se identifica con la estaca, con Yeshua en el madero. Solo a través del conocimiento del Ruach HaKodesh decidimos entrar por la puerta para ver con nuestros propios ojos y decidir lo bueno y entramos en pacto. Conoceremos quién murió por nosotros en la cruz, al que entregó su vida por ti y por mí, al que clavaron en el madero, la Bab. El conocimiento nos enseña que Yeshua es el Mesías. Si no estudias, si no escudriñas las escrituras, entonces creerás todo lo que la filosofía,
la teología y la enseñanza de hombres digan. Sin el conocimiento estarás esclavizado a la mentira y siempre tendrás dudas sin resolver, preguntándote por qué esto, por qué lo otro, por qué el hombre, la filosofía y la teología solo explican lo que el hombre piensa acerca de Yahweh. Pero la revelación y el conocimiento de la Torá te enseña lo que el Padre quiere que sepas de él, sus instrucciones y su forma de pensar. Muchas veces me pasaba en el ámbito secular que porque una persona idónea, docta en un tema, decía algo, yo le daba la validez, es cierto, pero resulta que a través de los tiempos, esa información que recibí, que repetí como papagayo, no era así. Hoy en día, nuestro pastor Albert Cardona, nuestro hermano Pablo Osorio, nuestra hermana Paola Rey, nuestra hermana Ivonne, nos han traído enseñanza acerca de la alimentación. En estos días que estaba en el hogar de nuestro amado pastor, estuvimos conversando varios de estos temas y entre risas y pensamientos serios nos damos cuenta que el mundo nos estaba engañando, nos estaba llevando a una esquina y nosotros cegadamente íbamos detrás. Pero ahora se ha abierto el conocimiento y lo que antes decíamos que nos estaba provocando el mal era lo que realmente teníamos que hacer. De esa misma manera sucede con la Torá. Siempre ha estado allí, pero personas ajenas a ella, ya sea por intención o por falta de conocimiento, nos llevaban a un conocimiento distinto para envolvernos. Pero gracias a los estudios actualmente y el buen corazón y el Ruach HaKodesh, podemos descifrar lo bueno de lo malo. Y el Eterno siempre lo dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes son las que dan testimonio del Padre? Las Escrituras. No es otra cosa, las Escrituras. Por eso tenemos que remitirnos a ellas para encontrar la verdad y no andarnos en otras cosas, en otros caminos que simplemente nos llevan a la destrucción. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad. Aquí hay una cuestión que me impide leer el resto, pero bueno, al final que vayamos por las sendas antiguas. Da'at significa conocimiento. Para ese conocimiento hay que ponerlo en práctica. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo no veía, estaba cegado, no conocía, no experimentaba, no miraba. Es lo que nos revela el hebreo. La semana pasada estuvimos estudiando la parashá Bo, y en esa parashá se hablaba de la plaga 8 y la plaga 9 que hablaba de la oscuridad, y decía que hubieron 3 días de oscuridad que ni siquiera era de tal magnitud que ni siquiera podías ver a tus semejantes. Entonces, el verdadero desconocimiento es cuando primero desconoces al Rey de Reyes, desconoces todo lo que Él te ha enseñado, y eso hace que empieces a creer, a sacar conclusiones de lo que tú piensas de lo que es el Padre cuando Él te dice y cómo Él se define. Y eso llena tu ego, como nos estuvo explicando nuestro pastor a inicio del estudio, y ese ego hace que desconozcas a tus semejantes que están alrededor tuyo. Porque cuando el Eterno nos mandó a escudriñar las Escrituras, Él no nos lo ordenó para que simplemente tengamos el conocimiento, sino para que lo apliquemos, lo pongamos en práctica y le enseñemos a cada una de las personas llevando el Evangelio. Él no quiere que nosotros tengamos el conocimiento simplemente para saber, pero resulta que un hermano o una hermana que está pidiendo de nosotros que podamos explicarle qué entendemos y decimos, no, ese conocimiento fue revelado a mí y tú búscalo por tus propios métodos y allá tú. El verdadero desconocimiento es cuando a tu alrededor están tu prójimo y estás cegado. Estás totalmente cegado y tu ego
se hace más grande. Las religiones no ven la señal porque desechan el conocimiento y no cumplen los mandatos del Eterno. Tenemos ejemplos, lo que dice Yahweh versus lo que hace el hombre. Yahweh nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para que Yahweh tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero esto hace el hombre, primera ley dominical, dada por Constantino, 7 de marzo del año 321 después de Jesucristo, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día de Dios. Esto siempre lo he dicho en innumerables ocasiones, que es algo que a mí me ha llamado la atención, que se supone que seguimos al mismo Elohim, el mismo Dios creador del cielo y la tierra, y uno cuando está en Torah, su comunicación prácticamente es Torah y Torah. No es que uno sepa mucho, sino es que esa sal o esa sed, uno quiere saber más. Y empezamos a hablar, y yo recuerdo una compañera que me decía, de Dios ni de política me hables. Y yo decía, pero wow, pero yo respeto las intenciones de la persona, ¿no? Entonces yo decía, wow, si seguimos el mismo Elohim, ¿por qué no hablar de ese ser maravilloso? Precisamente porque las religiones hacen separaciones. Porque, ¿cómo guardar el día domingo cuando en la escritura dice que es el Shabbat? Cuando es la caída del sol del día viernes a la caída del sol del día sábado. Pero es un texto que está empezando en Bereshit, en Génesis, capítulo 2, verso 3. Precisamente, las religiones crean separaciones porque no quiere que entre esa conversación identifiquemos que el día santo es el Shabbat, está empezando. Y por eso hacen una serie de conclusiones y por eso es parte del obstáculo que vivimos entre los hermanos. Yahweh dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero el hombre hace todo lo contrario. El hombre es idólatra. Que si la virgen tal, que si el becerro, que si esto, que si lo otro. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o al hombre? ¿De qué me vale saber que en la Torah dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí si tengo dioses ajenos delante de él? No tiene sentido. Los diferentes patronos de la provincia hacen ver que existen varios dioses. Cuando Deuteronomio 6 dice que Yahweh uno es, pareciera una especie de competencia y cero creencia y se desvía el mensaje. ¿Por qué lo digo? Y pasó algo que yo me río porque cuando yo estaba elaborando esta parte, precisamente yo estaba en Antón, y en Antón para esa fecha que yo estaba elaborando esta parte estaban celebrando las patronales del Cristo de Esquipula. Y yo me reía, pero yo estaba ahí escondido porque yo iba a hacer un comentario en forma de chiste, pero yo dije, no, estoy en tierra, en la tierra esta, y no vaya a ser que me apambiche. Entonces, ya no estamos para confrontar, estamos para enseñar, y lo que el Padre nos ha enseñado con amor, poder enseñarlo con amor, y yo sé que en algún momento Yahweh quitará esas vendas. Y como siempre he dicho, algunas personas están en idolatría, pero quizás nosotros estamos en otro tema de desobediencia que a lo mejor sabemos y que a lo mejor desconocemos también, y no podemos entrar a juzgar a nadie porque Yahweh no nos puso para eso. Pero en Antón, Cristo Esquipula, en Veragua, Atalaya, en Colón, el Nazareno, y así sucesivamente. Entonces cada provincia tiene como que, este es mi santo,
y el mío es mejor, el mío hace este milagro y lo otro. Y yo me quedo pensando, pero es que existen varios dioses, pues están llenos de idolatría. Yahweh dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos enseña las fiestas que él nos indica que celebremos: Pesach, Hamatzot, Omer Reshit, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Y aquí estamos con el calendario de este año actualizado para que entremos en sintonía, nos preparemos con anticipación y no un día para otro. Pero el hombre, ¿qué hace? Navidad, Año Nuevo, Carnaval, Reyes Magos, Día del Amor y la Amistad, patronales, miércoles de ceniza, domingo de Ramos, jueves santo, viernes santo, semana santa, sábado de gloria, domingo de resurrección, divina misericordia, santísima Trinidad, Virgen del Carmen, Virgen de Guadalupe, Santa Librada, Corpus Christi, etc. ¡Wow! Pero ¿qué es la obediencia? Es guardar las instrucciones del Eterno que se encuentran en la Torá. El Padre nos da el manual de vida para que nosotros las guardemos o la apliquemos. No es que estamos en la vida improvisando porque no tenemos ese manual de vida. No, el Padre nos lo dio. Aquí está. Aquí tienen que caminar. Es como aquel concesionario que te vende un carro y te da un manual. Este es el aceite que tienes que utilizar. Este es el combustible que tienes que utilizar. Pero si yo desobedezco las instrucciones de ese manual y le echo gasolina de 91 cuando es de 95 o viceversa, o cuando le echo un aceite más grueso en vez de uno delgado, sintético, semisintético, full sintético, etc., eso va a ser un total desorden y ese vehículo se va a perder. Pues el Eterno nos muestra su manual de vida para que entremos en conocimiento y lo apliquemos. Si no leemos su palabra, la cual da el conocimiento, entonces seguiremos perdidos con conceptos de hombres creados por la filosofía y la teología. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. 1 Corintios 13:2. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 9:10. La falta de aplicación del conocimiento ha llevado a muchos a tener cabezas infladas con pocos frutos. Es decir, muchas veces estudiamos doctrina, teología y adquirimos mucho conocimiento, pero sin tener en cuenta cómo se aplica en la vida diaria. ¿De qué nos sirve? No solo escuchamos la palabra de Dios, también pongámosla en práctica. De lo contrario, solamente nos engañamos. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Santiago 1:22. 1 Corintios 8:1 dice, mucho conocimiento sin aplicación produce orgullo. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué es más importante? ¿Ser conocido por él o jactarnos de que conocemos? Algunas personas más carnales y malhumoradas son depósitos de conocimiento bíblico. Pueden citar de adelante hacia atrás, pero solo lo usan para alardear de su conocimiento. Pueden explicar cualquier pasaje y defender cualquier doctrina, pero no son amables y tienen un carácter terrible. No estoy diciendo con esto que los que se saben los versos son de este tipo de personas. Estoy diciendo, hay algunas personas que simplemente lo hacen para enaltecer su orgullo y para pisotear a las demás personas y simplemente burlarse. Pero se olvidan que cuando Yeshua los levantó de aquel abismo, ellos estaban en la misma situación de los que hoy se burlan. El conocimiento sin aplicación trae juicio, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿De qué me vale saber si no aplico, si sigue siendo pecado? Entre más conocimiento, más responsabilidad se nos demanda, porque se nos está revelando las cosas ocultas del Eterno y eso es un tesoro.
Que el Eterno haya fijado su mirada sobre nosotros y nos haya revelado su palabra es maravilloso. Es un privilegio. La mayoría de las personas creen que el conocimiento es poder y que el éxito depende de cuánto sepa una persona. El conocimiento es poder, pero el conocimiento sin acción puede ser inútil. Sin aplicación, el conocimiento bíblico no ayuda a nadie. Simplemente produce orgullo y trae juicio. Santiago 1:24 dice, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, Dios te bendecirá por tu obediencia. Lo dice la palabra, no lo digo yo. En este mundo estamos caminando entre obediencia y desobediencia, pero hay un obstáculo, hay un Egipto, hay una oscuridad, hay una pared, hay una barrera que nos impide alcanzar la bendición. Si nos mantenemos en obediencia, hacemos el brinco a la bendición. Pero si caminamos en desobediencia, vamos a estar allí con esa obstrucción que nos impide llegar a la luz. Nos mantiene en la oscuridad, nos mantiene en las tinieblas, pero la luz nunca va a llegar. O si llega la luz en algún momento de tanta potencia, nos ciega, porque no tenemos ese conocimiento. Cuando tú miras fijamente la luz del sol, quedas como ciego. Pero no es que es oscuridad, es mucho conocimiento, es mucha luz sobre una persona que carece de ello. Tu conocimiento sin obediencia pone una barrera para tu bendición. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Yahweh, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones vendrán, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios, la voz de Él, no de más nadie. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos. Se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra y Yahweh tu Dios te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios, cuando los obedeces, cuando los guardas, no cuando los desobedeces. Para ello hay una sanción, hay un juicio, que está precisamente en este mismo capítulo. Y si anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, pero si obedecieres los mandamientos de tu Dios, si obedecieres. No te dice si conocieres, dice si obedecieres. Para que obedezcas tienes que tener un conocimiento previo, que yo te ordeno hoy para que los guardes, para que los escuches, para que los apliques, para que los guardes, para que los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. La palabra obediencia es la palabra Shema. Es oír inteligentemente. Es la palabra obediencia que podemos verla en el James Strong. Por primera vez la palabra obediencia se ve en Bereshit, Génesis 22:18. Bueno, por lo que pude ver, si aparece antes, mil disculpas. Fue lo que pude apreciar. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, por cuanto escuchaste mi voz. Un ejemplo claro de conocer y obedecer fue Abraham. Conocía del Padre y obedeció su voz. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:7. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice nuestro Abacadosh. Aquí vemos una imagen de unos hermanos estudiando la Torá, muy concentrados probablemente. No son los mismos del lado derecho, pero lo utilicé para hacer la explicación. ¿De qué me vale estudiar para allá?
¿De qué me vale, como decía nuestro pastor, tener mucho conocimiento bíblico? Tengo el Facebook lleno de información, tengo YouTube y veo, me quedo de las 24 horas del día, tengo no las 2 horas 40, que es el 10, sino 18 horas de 24 estudiando Torah. Y ahí hay un mandamiento que habla sobre el tema del adulterio. Pero resulta que cuando salgo de estudiar, estoy con mi esposa, pero estoy coqueteando con otra mujer. O que estoy siendo infiel a mi esposa. ¿De qué me vale el conocimiento que tengo? Porque sé que es malo, pero hago lo contrario. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, que yo te enseño hoy, el Padre no quiere que te quedes. Dice que estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tu prójimo y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán contigo como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué necesitamos Shema Israel? Porque eso tiene que quedarse en nuestra conciencia como algo diario, como el respirar, como el alimentarnos. Y la constante repetición nos lleva a la práctica. Y Yahweh dice, y amarás. ¿Pero cómo lo amamos? Él mismo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Shema no solo es escuchar y accionar, es decir, obedecer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. ¿De qué me vale solo escuchar si no aplico? Yahweh nos manda a escuchar, obedecer y a ser discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Un discípulo sigue a su maestro. Un discípulo observa. Un discípulo estudia, practica, repite hasta volverse un experto. Si has decidido convertirte en un discípulo de Yeshua, porque estás agradecido por el rescate de la esclavitud del pecado a través de su sangre, y ahora estás en pacto, entonces lo primero que debes entender es que debes escucharlo y obedecerle. ¿De qué vale el Shema no es solamente escuchar, es obedecer? Es como si usted le da una instrucción a su hijo, quiero que mantengas tu habitación ordenada y te vas al trabajo. Él te escuchó, pero si no lo aplicó, entonces el Shema no solamente es escuchar, sino es obedecer, es aplicación. Porque cuando ese padre regresa a su casa y ve el cuarto, la casa desordenada, va a decir, pero muchacho, te dije que ordenara, que no mantuvieras tú. Y el niño le dice, pero es que yo escuché que usted me dijo eso. Sí, pero no lo apliqué, está el cuarto desordenado. Entonces, aplicación. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El que tiene oídos para oír, oiga, escuche, obedezca, accione. Eso nos lo dice el Padre. Cuando estudias, que entras al conocimiento de la puerta y decides entre lo bueno y lo malo, pero te inclinas a lo bueno, entonces no asesinarás, no robarás, amarás a Yahweh sobre todas las cosas, honrarás padre y madre, guardarás el Shabbat, no desearás a la mujer de tu prójimo, no tendrás falsos dioses, no hablarás de tu prójimo, no utilizarás el nombre de nuestro Padre en vano, no serás vanidoso. Haz que tu conocimiento tenga sentido. El conocimiento es bueno, pero la aplicación es la que nos lleva a la bendición. El conocimiento es esa luz para nosotros entender quién murió por nosotros.
Es lo que nos hace entender y aceptar el pacto. Nacer benishma, lo que dijimos, lo que Yahweh diga haremos. No es decir que me estudié la Torá de arriba abajo, es cuánto tú la aplicas. Porque sin obediencia, tu conocimiento no tiene sentido. Laila Tov, amados hermanos, hasta aquí mi participación. Espero que sea de provecho primero para mí y para ustedes porque, como le dije al principio, es un tema complicado, no en cuanto a su investigación, sino en cuanto a su aplicación. Y no nos podemos jactar de que obedecemos 100% las cosas, sino que tratar de ver dónde tenemos el error y ir fortaleciendo. Porque el Padre lo que busca es servidores, guardadores, accionantes, obedecedores y no solamente conocimiento. Que el Eterno siga bendiciendo.